Bueno, lo primero de todo, el, el aviso, el disclaimer de siempre. Estos vídeos no tienen como objetivo disuadir de cumplir ninguna norma, ninguna ley, todo lo contrario, nosotros animamos a cumplir todas las normas y leyes. Aquí hablamos de estrategias y de datos que pueden tener que ver con el origen de esas normas y esas leyes, y cada uno juzga, ¿vale? Pero aconsejamos siempre cumplir como las cumplimos nosotros. A partir de ahí, bueno, el objetivo de este vídeo es, creo que es el tercero que hago alrededor del Event 201, que en realidad es el Event 21, como ya expliqué en un vídeo anterior, porque es el primer simulacro de los dos que están previstos en el Centro para la Previsión de Preparación de Pandemias, dependiente de la OMS y del Banco Mundial. Está previsto dos simulacros. Este es el primero, en ese Annual Report de septiembre de 2019. Este evento tuvo lugar en octubre del 19, y en este caso me interesa centrarme en un aspecto del evento, y es el aspecto de GNN, que es el Global News Network. Es una simulación, una especie de publireportaje que se utiliza en el evento para hacer el briefing, o digamos dar el material a los expertos, y a mí me parece muy relevante. Me parece que da mucha información, tanto explícita como implícita, y que además está relacionado con las conclusiones del evento en cuanto a las recomendaciones. Está muy ligado a la recomendación, lo que llamo la recomendación 7, que tiene que ver con las políticas de comunicación y control de medios y de información y demás durante la pandemia, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo esas noticias de ese canal imaginario, el GNN, Global News Network, que evidentemente ¿no? es una broma respecto a lo que es CNN. Esto es GNN. CNN es Cable News Network, ¿vale? Que es un canal de referencia en el mundo, digamos, más progresista o demócrata, ¿no? Hay que decir que este evento viene de ese report anual del organismo de preparación de pandemias, que depende de la OMS y del Banco Mundial, y el evento en sí está patrocinado, quiere decir financiado, por la Fundación Bill y Melinda Gates. Esto es todo comprobable y se ve en la web del evento, ¿vale? Incluso lo vamos a ver seguramente en alguno de los cortes que yo utilice para repasar esto, ¿vale? Es la Fundación Bill y Melinda Gates y el Foro Mundial, el Foro Económico Mundial, que es Davos, ¿vale? Entonces, esos dos organismos son los que patrocinan este evento, y como facilitadores, como organizadores y facilitadores de las sesiones de trabajo está el personal del Centro para la Seguridad de la Salud de la Johns Hopkins, que, como sabemos, ha jugado a su vez un papel importante en todo el seguimiento, el cuadro de mando y seguimiento de la pandemia a nivel mundial, con un cuadro de mando, la verdad es que bastante bueno, que ha sido referencia para el seguimiento de la pandemia, ¿vale? Entonces, bueno, vemos aquí el evento 201, que, como digo, es 21, aunque tiene lugar en el 2019. Y bueno, tiene varios segmentos de trabajo, varias sesiones de trabajo. Este es el uno. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se va desarrollando, parándonos en esas partes especiales que os he dicho. Hello, everyone. I'm Anita Cicero, Deputy Director of the Johns Hopkins Center for Health Security. And today I will be your Master of Ceremonies for Event 201. Como veis, Johns Hopkins, la directora adjunta, es la maestra de ceremonias, ¿vale? On behalf of our center and our partners, the World Economic Forum, los partners del World Economic Forum and the Bill and Melinda Gates y Bill and Melinda Gates Foundation, ¿vale? Bien.
Vamos a ir un poquito hacia adelante, bueno, podemos ir hacia adelante, hacia atrás, me interesa, bueno, aquí veis cómo el panel de expertos toma sitio, en un vídeo anterior ya digo quiénes son y demás, ¿eh? Y bueno, aquí está el director de la Organización Mundial de la Salud, bueno, dando las gracias, la bienvenida al evento y demás. Greetings, distinguished guests, and thank you for this opportunity to say a few words at this year's event 20. Es el evento 21 y bueno, están dando la bienvenida, ¿no? Entonces, bueno, seguimos un poco hacia adelante y aquí ya empezamos con esa simulación, ¿vale? Esa simulación que está muy bien elaborada como relato. Es toda una historia de una pandemia imaginaria, realizada, como digo, en octubre del 19. Y bueno, tiene todo un soporte infográfico, ¿vale? Entonces, vamos a ver si vemos lo que es el planteamiento de la historia, ¿no? de la pandemia, que es denominada CAPS. Welcome to Event 201. It began in healthy-looking pigs, months, perhaps years ago. Empieza en los cerdos, hace meses, años, etc. A new coronavirus spread silently within Un coronavirus que se expande de forma silenciosa. herds. Gradually, farmers started getting sick. Infected people got a respiratory illness. Bueno, todo es muy familiar, ¿vale? Pasa de los cerdos a los granjeros, de los granjeros al resto de la gente, que lo expanden. With symptoms ranging from mild flu-like signs to Y los síntomas van desde una especie de gripe muy leve hasta una neumonía severa, ¿verdad? Todo esto nos suena bastante. severe pneumonia. The sickest required intensive care, many. Aquí veis, ¿no? El CAPS, Coronary Associated Pulmonary Syndrome. Y ya veis que las imágenes son imágenes que son de octubre del 19, filmadas seguramente con tiempo anterior, con antelación, y que nos pueden resultar en estos momentos como muy familiares respecto a las imágenes que hemos visto en diferentes medios de comunicación estos meses. Died. At first, the spread was limited to those with close contacts, healthcare personnel, coworkers, and families. But now it's spreading rapidly throughout local communities. Bueno, empieza desde contactos locales, alcance local, familias, trabajadores de la sanidad, etcétera, pero se expande rápidamente. International travel has turned local epidemics into a pandemic. Los viajes internacionales lo convierten de epidemias locales a una pandemia global. Spanning the globe. Just 3 months ago, CAPS started in South America, but Empieza en Sudamérica. has now reached several countries with more than 30,000 cases and nearly 2,000 deaths. Bueno, ya va explicando cómo se va extendiendo, ya en este momento 30.000 casos, 2.000 muertes y así se va extendiendo, ¿no? Good morning, and thank you. Bueno, aquí veis, ¿no? Stone Inglesby, que es de la Johns Hopkins, que es el moderador, y aquí está Christopher Elias a su lado, que es yo creo que es director de programas internacionales o algo así de la Bill and Melinda Gates Foundation, ¿no? Que no solamente patrocina el evento, sino que participa directamente. Bien, entonces, bueno, empieza el trabajo de los expertos y si no me equivoco, pues aquí tendremos un pequeño briefing que ya empieza aquí, ¿no? Ya el briefing tiene varios, o digamos, las instrucciones para el trabajo de los expertos tiene varias partes y una parte fundamental es el ver las noticias, ¿no? Cómo va la pandemia en el mundo y se informa antes de ahí, ¿no? Entonces hay unas noticias preparadas, que es un relato que está en varias partes y ellos lo van viendo en las diferentes sesiones. We want to start the meeting by viewing this news story that just aired on Global News Network. Habéis oído, ¿no? Global News Network, ¿vale? GNN,
global. La palabra global no es anecdótica. En toda esta historia, yo con mi inglés un poco limitado, tengo que ver los vídeos varias veces. Cada vez que los veo capto un matiz nuevo. Todo está estudiado y hay muchas bromas, ¿no? Muchas bromas de referencias así subliminales, ¿no? Entonces, esta de GNN es quizás la más sencilla, porque evidentemente están hablando de CNN, ¿no? Que es, digamos, un canal afín a todo el entorno que mueve este evento. ¿No? ¿Veis la estética? Es unas noticias de televisión con unos actores. Evidentemente esto no son noticias reales, podían haberlo sido después, pero estamos hablando de octubre del 19, año 2019, y vais a ver que tiene una estética muy familiar, muy familiar, y al nivel de actores es todo muy multirracial y multicultural y demás, y bueno, los guiños son bastante frecuentes, y vemos cómo aparece, bueno, vais a ver que va apareciendo todo lo que hemos visto después. El relato está preescrito prácticamente, ¿vale? Es un escenario, es un ejercicio de escenarios de los que utilizamos en estrategia y en prospectiva, que en este caso es un escenario único y está muy definido, y es sorprendente el detalle con el que coincide con lo que ha pasado después, empezando apenas un mes de este evento, ¿no? Continuing our coverage of the newly discovered CAPS disease. El nuevo descubrimiento del CAPS como nueva enfermedad, ¿verdad? Y están investigando, y entonces, bueno, pues ahora... And the scope of its deadly outbreaks. There are now more than 30,000 reported cases. Hablan de los casos, los 30.000. Experts warn this may be just the beginning of a global problem. Y es solamente el principio, ¿vale? Ya saben que es solamente el principio de un problema global. Global, la palabra global también es muy clave. GNN science reporters have produced a video about what we know so far about CAPS, the virus, the outbreak, and the resulting... ¿Qué conocemos hasta ahora? Los científicos, y esto es muy importante porque los científicos están presentes, son los que nos dicen qué es lo que sabemos, ¿no?, de todo esto. Chaos. CAPS is a novel coronavirus related to those viruses that caused the frightening SARS epidemic in 2003 and the deadly MERS outbreaks in recent years. Está relacionado con el SARS, con las diferentes epidemias de los recientes años, y bueno, y es nuevo, ¿no? Scientists think each infected person in turn infects on average 2 more people. Bueno, este es el famoso R, ¿no? Cada persona infecta como media a 2 personas más. El real, que por supuesto no tiene nada que ver con este, empezó un mes después, por casualidad. El destino nos llevó ahí a que después de este evento empezara una pandemia real. El real tenía una R bastante más alta, ¿vale? Era altísimamente contagioso, posiblemente tenía del orden de 7 o cosas similar, ¿vale? This disease is proving more transmissible than SARS or MERS and about as contagious as influenza. Es aquí lo que veíamos al principio, ¿no? Esa relación con la contagiosidad de la gripe, ¿no? Essentially, the cumulative number of cases is doubling every... La famosa progresión, ¿no?, del doblado de casos por semana. every week. At this rate, we can expect to see 16 times as many cases in a month unless we find a way to interrupt transmission. Entonces hay que encontrar como sea el modo de interrumpir la transmisión para esa cadena exponencial romperla, ¿no? The virus appears to be spreading rapidly in densely populated and impoverished neighborhoods in some megacities in South America. En este caso parece que se extiende en las grandes ciudades sudamericanas con alta densidad de población y, bueno, eso, pues como a cierto hacinamiento, ¿no? CAPS is a serious respiratory disease. More than half of the recognized cases have required hospital care. La mitad de los casos requiere hospitalización,
creating a huge strain on healthcare. Y eso genera un estrés, una tensión importante en los sistemas de salud, ¿no? Lo que nos resulta familiar, el potencial desbordamiento de los hospitales. Systems. The fatality rate is about 10%. Con For comparison, una altísima mortalidad del 10%. CAPS is about as lethal as SARS and 2 to 4 times more lethal than the 1918 influenza pandemic, the worst pandemic on record. Entonces se le relaciona con la pandemia de 1918 que mató a 100 millones de personas y se dice que es hasta 4 veces más letal, ¿no? Even so, some people only exhibit mild flu-like symptoms, not requiring treatment in a hospital. Pero a parte de la población solamente le produce unos síntomas muy leves, ¿no? Esto también, bueno, pues nos resulta familiar. Alarmingly, those people are able to walk around and spread the virus, not realizing they are doing so. Entonces aquí aparece por primera vez el concepto de los asintomáticos, ¿no? Esta gente que tiene síntomas muy leves, incluso no tiene síntomas, pero anda por ahí libre expandiendo la pandemia. Esto ya es un concepto que nos suena, ¿no? Y ya estaba aquí en este relato, en esta historia. Even worse, international travelers have been arriving. O sea, los asintomáticos, symptom-free, viajando internacionalmente y extendiendo la pandemia. At their destination symptom-free, but within a matter of hours, becoming ill. Travel-related cases have blossomed into outbreaks in a number of locations and have quickly grown faster than health authorities could respond and contain them. In other places, physicians have quickly recognized the symptoms of esa extensión las autoridades no son capaces de pararla, pero hay algunos sitios donde los médicos reconocen estos nuevos síntomas y son capaces de aislar a personas concretas que los manifiestan. CAPS and have been able to isolate infected individuals and avoid an outbreak for now. Global public health experts are very concerned about this disease because it appears the virus is readily transmitted through the air from Se transmite por el aire, hay gran preocupación en las autoridades sanitarias. Como veis, es una historia conocida, ¿no? Person to person. Essentially, all people are susceptible. Y esto es una de las ideas, ¿no? Todo el mundo se puede contagiar. Esto no es algo que sea habitual, ¿vale? En las epidemias normalmente hay un porcentaje de la población que es susceptible y hay otro porcentaje que no, ¿vale? Es normal que una epidemia pase con un nivel de contagio, yo que sé, del 5, del 10, del 15% de la población. Aquí se asume que es el 100%, claro, eso es una cosa seria. Y esto también se produjo en el principio del COVID-19 y se ha mantenido. Y de hecho, en parte se sigue manteniendo porque es una de las bases por las que se habla de los rebrotes y de la imposibilidad de la inmunidad de rebaño y tal. La realidad es que los estudios de prevalencia en España dan un 5% después de haber pasado la curva de la epidémica. Y en otros países pues andan por 5, 10. En condiciones normales no parece que pueda ser más del 20%, aunque en condiciones de hacinamiento muy fuerte, como en residencias de ancianos y con población vulnerable, esos niveles de susceptibilidad sí que pueden llegar a niveles del 70-80%, como se ha comprobado, por ejemplo, en residencias en Madrid, ¿vale? Pero en condiciones normales no... entre el 10 y el 20%, incluso vamos, en España el estudio de prevalencia dio el 5 y pico, ¿vale? Experts agree unless it is quickly controlled, it could lead to a severe pandemic. Y como veis, la estética está muy cuidada, lo que vemos son imágenes que nos resultan familiares de cómo se ha informado posteriormente sobre la pandemia, ¿no? De alguna forma el molde aquí ya se puede observar. An outbreak that circles the globe and affects people everywhere. Entonces se extiende a todo el mundo. Models developed by leading public health authorities indicate a CAPS pandemic could lead to an outcome worse than the 1918 influenza. Los modelos, que es otra de las cosas que juegan un papel importante, los modelos de simulación pues indican que puede ir más allá de la gripe del 18, que mató a 100 millones de personas con una población mucho menor, ¿vale? Influenza, which killed 50 to 100 million people worldwide.
Given the global population is 4 times larger than it was in 1918, if these models prove accurate, we could be looking at hundreds of millions of deaths. Que estaríamos hablando de cientos de millones de personas muertas, ¿no? En esta historia, en esta simulación. Over the next year or two. Okay, now we're going to get a briefing on the numbers and distribution. Entonces, bueno, ahora siguen con los datos. Una segunda parte, alguien les explica números, distribución, etcétera. Que es esta persona que en cada sesión les cuenta parte de la historia de los datos. Y entonces ellos ya empiezan a trabajar con un update del GNN, del Global News Network, ¿vale? Vamos a ver qué cuenta en el siguiente update del informativo We're going global. to watch one more clip here. Continuing our CAPS disease coverage and possible solutions, I'm joined by immunologist Dr. Yubani Bello and Dr. Rhea Blakey. ¿Veis la estética? La estética es siempre multirracial, multicultural. Estos son los inmunólogos que van a opinar. Y en cada clip, la verdad es que no tienen desperdicio porque en todos tienes una perla, alguna perla que ya está planteando, está poniendo encima de la mesa. En realidad no estamos solamente imaginando un escenario futuro, sino poniendo encima de la mesa los dilemas y los problemas a los que nos vamos a enfrentar y que vamos a tomar decisiones sobre ellos, ¿no? Y rara vez se plantean de una forma neutra, sino que ya, bueno, pues se están presuponiendo vías de decisión, ¿vale? An epidemiologist, both highly respected in their fields. Let's get right to it. Why are people saying a vaccine for the CAPS virus is not likely in the near term? Entonces aquí hay un problema importante en esta historia y es que no es probable que haya una vacuna en un plazo corto, cual también suena, ¿verdad? Y entonces el científico nos va a decir cuál es la situación. Researchers are working on a vaccine, and we have viable leads, but it's complicated. We have known about CAPS-like viruses in animals and people for decades, but have not been successful at developing a licensed vaccine. And sure, there are new technologies that may help, but it's going to be difficult. I am not optimistic about having a vaccine in time to be relevant during this pandemic. Even if we discover a good vaccine candidate, we're starting from scratch. And it takes time to... Lo que dice este científico que, bueno, pues que va a costar y como tener una vacuna y como hay que empezar desde el principio hay que seguir una serie de etapas, que son las etapas clásicas para conseguir una vacuna y que lleva unos plazos determinados, ¿no? Esto es muy importante. Test safety and efficacy, typically years. So even if testing moves Va a costar años. quickly, global manufacturing will still need to be established. Again, multiple hurdles. We simply cannot rely on these old timelines and processes. Entonces, esta Rhea Blakey, PhD, epidemiologist, dice que no podemos confiar en esos plazos antiguos. Hay que cambiar los procesos, hay que acelerarlos, ¿vale? Esto es ya... Hace un par de días creo que el ministro de Innovación español ha dicho que las vacunas iban hacia adelante y que nos íbamos a saltar etapas para acelerar el proceso, ¿verdad? La verdad es que las coincidencias son más que llamativas, Es como un relato precocinado, ¿no? This is a crisis. We have to move beyond these issues. Es una crisis y tenemos que ir más allá de estos condicionantes clásicos. It may be complicated, difficult, but if we dedicate all available resources, this can happen. Also, keep in mind, we need effective treatments sooner rather than later. Necesitamos tratamientos rápidos enseguida y, bueno, ya hablan también de posibles medicamentos que pueden servir y demás, ¿no? Extranavir is an antiviral drug. Extranavirus, algo así, no sé exactamente cómo pronunciarlo, un medicamento, que por supuesto imaginario. Scientists have told me this could be effective. Entonces, un medicamento existente que puede ser efectivo, ¿no? Pues la típica discusión que está habiendo con diferentes medicamentos desde el principio de la pandemia. We need to start treating people immediately. Y hay que tratar a la gente inmediatamente. While I agree Extranavir does look promising,
It's currently used for treating HIV. However, it's not manufactured on the scale needed. No tenemos cantidades suficientes de este medicamento. Bueno, va a haber problemas de que va a haber países que se van a quedar con los stocks. Bueno, todo familiar. For treating this many people. And will we just stop using it for HIV treatment? How will we get this drug in the quantities needed? Who decides who has priority? ¿Quién decide quién va a tener prioridad? ¿Cómo tenemos las cantidades suficientes? Todo ese tipo de historias. For the limited amounts we do have. We both know countries are hoarding Extranavir. Y dice así como misteriosamente sabemos que hay países que están escondiendo sus stocks de este medicamento. Doctor, in my opinion, you are lost in the details. Ella dice que te estás perdiendo en los detalles. With enough money and political will, anything is possible. Entonces este es un principio de toda esta historia. Enough money y voluntad política, ¿vale? En toda esta historia es lo que está presente todo el rato. Lo que hace falta para esto es financiación, suficiente dinero y suficiente voluntad política. Entonces hace falta movilizar la voluntad política y conseguir toda la pasta que sea necesario porque con eso todo se puede conseguir. Let's get going on this now. Thank you both for this extremely important discussion. Our U.S. affiliate has just released polling results on public expectations for a vaccine. A majority of Americans expect a vaccine to be available within 2 months. La mayoría de los americanos esperan que la vacuna esté disponible en 2 meses. And 65% of Y atención, el 65% estarían dispuestos a ponérsela aunque esté en fase experimental. Esto es interesante, ¿vale? O sea, nos vamos a saltar los plazos, las fases, vamos a innovar, por llamarlo de una manera en eso, y la gente está tan necesitada porque esto es tan mortal y tan dañino que el 65% están dispuestos a ponerse la vacuna aunque sea experimental. Of those polled are eager to take the vaccine, even if it's experimental. In related news, a significant demand for personal protective equipment like... Y fijaros, aquí, una cosa importante. Hay una gran demanda para mascarillas y guantes, ¿vale? Porque hay pocos stocks de mascarillas y de guantes, ¿no? Nos suena todo esto. Estaba ya previsto hasta este detalle. N95 masks and gloves are on the rise due to the pandemic. However, globally, hospitals are running low. Additionally, other critical medical supplies such as saline and antibiotics are dwindling. Los sueros, los antibióticos, todo está en escasez. Countries and companies are reportedly stockpiling supplies, disrupting healthcare supply chains, causing dangerous shortages in many parts of the world. And finally, for the latest information on what we know about vaccines. Entonces, lo veis, ¿no? Ese es el update del GNN, ese llamativamente familiar, ¿no? Entonces, bueno, aquí los siguen teniendo un cierto briefing y van trabajando en esta sesión, ¿no? Como veis, pues, sí. Es una discusión sobre ese... Bien, estamos aquí en el segmento 2, ¿vale? Que hablan de viajes y comercio, ¿vale? Y vamos a lo nuestro, ¿no? A ver si lo vemos por aquí. Aquí está, al Special Report, que los expertos reciben para informarse y luego tomar sus decisiones en esa sesión simulada, ¿no? Vamos allá. In addition to global public health crisis, entonces aquí ya, digamos, tenemos la crisis de salud y ahora ya hablamos de implicaciones más amplias, ¿no? Como es el comercio, el transporte, etc. CAPS is creating havoc with the trade and travel industries. The frightening public health toll of CAPS continues to mount. Patients are overwhelming healthcare facilities. Los hospitales están saturando. Como veis, estos son imágenes familiares y están dadas aquí en términos globales, ¿verdad? Internacionales. Facilities around the world, including many of the makeshift triage and temporary care facilities.
people are avoiding public. Esto es muy interesante, porque aquí lo que dice es que, aquí ya veis, ¿no? Es una escuela vacía. Aquí en esta historia, las escuelas y los lugares públicos se vacían porque la gente tiene miedo de ir, ¿vale? La gente se encierra en sus casas porque tiene miedo fundamentalmente, ¿no? Spaces out of fear of infection and in compliance with public health recommendations. Entonces dice que hay esas dos razones. La gente tiene miedo y además hay unas recomendaciones, ¿no? O sea, aquí ya se está hablando del lockdown, ¿verdad? Del confinamiento. Lo que pasa es que se le pone un soporte voluntario, ¿no? Porque las personas tienen mucho miedo. Es decir, de alguna manera, aunque las autoridades no lo recomendasen, las personas ya se habrían encerrado en casa. Esto es interesante porque el confinamiento no es una solución que se haya utilizado nunca previamente en las pandemias, ¿vale? Es algo nuevo de esta pandemia. Y curiosamente surge como método universal de combatir una pandemia en la COVID-19 y en la simulación del 21 ya estaba presente. ¿Vale? Estaba presente, veis que los lugares públicos están vacíos, ¿no? This has had a dramatic effect on the retail and service sectors. Businesses of all kinds are struggling to operate. O sea, los negocios tienen problemas para funcionar. Let alone provide basic services as their workers have Solamente hay servicios esenciales. Es curioso. Basic services, ¿no? fallen sick or refuse to come to work. Some companies have allowed telecommuting, but for most businesses and employees, Algunos están haciendo teletrabajo, pero otros pues no pueden, ¿no? Lo del teletrabajo ya estaba aquí previsto. this is not an option. Public health agencies have issued travel advisories, while some countries have banned travel from the worst affected areas. Entonces, los viajes pues van desde recomendaciones especiales hasta la prohibición total dependiendo de en qué lugares, ¿no? As a result, the travel sector is taking a huge hit. Hay una caída del 45% de las reservas de viajes. Travel bookings are down 45%, and many flights have been canceled. A ripple effect is racing through the service sector. Governments that rely on travel and tourism as Esto es muy interesante porque dice que hay un efecto perjudicial, ¿no? en las industrias de servicios y que los países que descansan en los servicios y en el turismo están especialmente perjudicados. Nos suena a también. large part of their economies are being hit particularly hard. Consumer confidence has fallen dramatically, and people are delaying or canceling discretionary purchases. Bueno, está bajando también la manufactura. As a result, manufacturers are scaling back production on many goods. On the other hand, staples like food and medicine are being hoarded, mandated Y las medicinas y los alimentos pues están siendo, digamos, acumulados, ¿no? border closures and trade restrictions are creating severe localized shortages. Hay restricciones de comercio, restricciones de paso de fronteras, etcétera, y entonces hay sitios donde están almacenando y otros en los que hay escasez. The Purchasing Managers Index suffered its sharpest decline in 50 years, a leading indicator that markets are preparing for a prolonged period of economic disruption. In some regions, politicians are adding to the noise and confusion. Y esto es importante, porque aquí lo que está diciendo es que en algunos lugares los políticos locales meten ruido, ¿vale? Dan información que no es la adecuada. Aquí ya están metiendo esa cuña, ¿no? Que va a ser la séptima, la recomendación número 7, ¿no? Porque el ruido de los políticos locales y diferentes disidencias, como vamos a ver, dificulta mucho la gestión de esto, que tiene que tener un mando único centralizado, como vamos a ver. Through social media, ban all goods and travel from infected countries, and boycott companies that spread ¿Veis cómo las redes sociales meten ruido, ¿no? Boicot, dejar de comprar de ciertos sitios porque nos pueden infectar, de los países que están infectados nos mandarán comida infectada, ese tipo de cosas, ¿no? Esto es lo que imaginan los expertos en escenarios que han ideado esta historia, ¿no? Que al final es una historia que es un guión, ¿vale? Esto está guionizado de esta manera. disease are common Twitter refrains often led by public figures. It's safe to say we face a tough dilemma.
The movement of people may facilitate the spread of caps, but interruptions to travel and trade may have economic consequences. Y este es uno de los dilemas, ¿no? Es que esto va de dilemas, entonces el dilema es hasta qué punto uno interrumpe la movilidad para parar la pandemia, pero al interrumpir la movilidad pues dificulta o destruye la economía, ¿no? Entonces ese es un dilema, ¿no? Consequences that are just as bad. And to give us more detail on these issues. Y entonces, bueno, aquí siguen con el briefing y empiezan a trabajar en este tema, ¿no? Y van dando sus ideas cada uno, que bueno, pues estos son un grupo de expertos que vienen de diferentes sectores, del sector hotelero, del sector de la seguridad, del sector del médico, de la industria de material médico, de diferentes sectores, de los transportes, de las aerolíneas, etcétera. Y bueno, ellos van hablando, les van dando estas historias que estáis también viendo vosotros aquí y ellos opinan sobre ello, ¿no? Entonces, bueno, veis que van opinando, y yo creo que ya pues llegamos al final de esta sesión. Muy bien, bueno, pues aquí tenemos la siguiente sesión, que es la 3, que habla de finanzas, ¿no? El tema de las finanzas es muy importante, ¿eh? Como os decía, aquí pivota todo alrededor de suficiente financiación y la voluntad política que la mueve, ¿vale? Porque esto es muy gordo, estamos hablando de un escenario a nivel mundial, es una pandemia global que no permite soluciones locales de acuerdo a la filosofía del escenario, del guión de este escenario, ¿vale? Y entonces, bueno, pues aquí volvemos otra vez al mismo esquema de briefing o de instrucciones previas, y aquí tenemos el update, el special report del Global News Network. Vamos a ver qué nos cuentan esta vez, qué es lo que ha sucedido. Es muy interesante porque varias veces durante todo el ejercicio hay por ahí una tos ruidosa, ¿no? Pues bueno, simplemente como anécdota. The response to the CAPS pandemic is now the most expensive international emergency ever. Entonces estamos ya en la emergencia internacional más cara. Fijaros, es importante, es más cara, ¿vale? Es un tema financiero. Political leaders around the globe are faced with many impossible dilemmas, including financial. Muchos dilemas para todos los políticos del globo. Esto es un par de dilemas. Y el financiero es uno de ellos. We have two guests today to discuss the bottom line of catastrophic response. First, entonces, fijaros porque estos dos invitados, estos dos expertos no tienen desperdicio. Estos son dos de los que más me gustan, ¿no? Porque son actores que representan unos personajes que son auténticas caricaturas y que representan el gran dilema quizás el más importante, porque es un dilema moral, ¿no? Que se planteó al principio de la pandemia del COVID, y aquí está escenificado y guionizado tal cual, con unos personajes muy, muy, muy interesantes. First up is economist Dave Gamble. El primer personaje es un economista. Es un economista que es un hombre maduro, blanco, y se apellida Gamble, ¿vale? Gamble es pues casi como apostar o jugar o ese tipo de cosas, ¿no? Es un economista apostador, ¿vale? Jugador, ¿vale? Money? The best way to answer that is no, we are not out of money yet. But the fact is we are trending in a dangerous... Fijaros en el decorado que tiene por detrás, es un tipo conservador, ¿vale? Un tipo claramente conservador con sofás de cuero caros y, bueno, pues una estancia que tiene aspecto de club privado británico, ¿no? Direction, and something needs to change. You have been quite vocal about that and generated some controversy along the way. Well, look, you know me. I try to avoid controversy. But come on, common sense says it shouldn't be controversial to suggest our response should prioritize both lives. Entonces lo que dice es que tiene que haber una priorización doble, una priorización que no quiere ser controvertido, pero la priorización tiene que ser
salvar vidas y salvar modo de vida, ¿vale? Ese es el balance que él como economista propone. And livelihoods. Absolutely, we need to save lives. We all know someone who's been affected by caps, but we literally cannot afford a heavy-handed response that suffocates our economy. Pragmatism is a wise choice. Dice que hay que ser pragmático y que no podemos sofocar la economía, ¿no? Pues que hay que buscar ese balance, ¿vale? Aquí ya en el dilema esta postura ya es una postura conservadora, como veis, ¿no? La puesta en escena es así. I mean, what exactly are the risks and benefits of slowing air travel, of staying home from... Entonces aboga por un análisis coste-beneficio, ¿no? Es un tipo economista. Entonces, Campbell, pues los riesgos, ¿no? El riesgo de apostar, el beneficio y los posibles costes. Work, closing schools, disrupting supply chains, interfering with our reliable channels of communication and news. Sure. Ya están hablando de cerrar escuelas, de romper cadenas de suministro, de todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál sería el coste de eso? Some of these steps can help slow caps, but often only marginally and with serious costs. When this... Dice que ese tipo de medidas pueden ralentizar la expansión de la pandemia, pero solamente de una manera marginal, ¿vale? Is all over, some families, some cities will have suffered more from our interventions than from caps. Dice que esas medidas pueden perjudicar más a la larga que el propio CAPS, que la propia enfermedad, ¿vale? Nos suenan todos estos argumentos. No question, there is a lot of suffering. Let me welcome Dr. Juan Perez to this discussion. Entonces, es súper interesante a quién le ponen de oponente como experto, ¿no? Al economista le ponen a un tipo que es negro, joven, bastante atractivo y es médico, ¿vale? El economista apostador se enfrenta a un médico que además se llama Juan Pérez, ¿vale? Todo esto es bastante progresista, ¿no? Entonces el conservador que piensa en ese balance se enfrenta a un médico, bueno, pues de estas características. Is Dr. Gamble wrong? Actually, in a way, we agree. Responders, whether international organizations, governments, or even employers. Fijaros en el decorado, nada que ver con el decorado del economista. El decorado del médico es un despacho lleno de diplomas y de distinciones y de tal. Esto es un científico, ¿vale? Entonces, es un científico, no es un tipo que juega a las cartas o a las ruletas, sino que es un científico. And families each are weighing risks and benefits, and there is not a one-size-fits-all approach as there are different appetites for risk. What I will say, in my mind, our response should aim to protect every life we can. Entonces, nuestra respuesta tiene que ser proteger cada vida que nosotros podamos proteger. Esa es la postura. Aquí es conveniente no perder de vista que esto es un guión previo a la discusión que se planteó, ¿vale? Entonces este guión, con esta escenificación ya está haciendo lo que llamamos un priming en las mentes, ¿no? Ya está preparando para decir cuál es la postura progresista y cuál es la postura conservadora, ¿no? Que es algo que se ha mantenido desde el principio de la pandemia real, que empieza un mes después casualmente, y que sigue hasta la actualidad, ¿vale? Una de las claves de comunicación de la gestión de esta pandemia es identificar con el conservadurismo y a las derechas, incluso ultraderecha, que todas aquellas soluciones que buscaban un balance, que no eran radicalmente salvadoras de absolutamente todas las vidas como fin último, ¿vale? Porque moralmente no es sostenible. Of course it should be. But let's be frank, letting the global economy slow to a halt puts lives at risk. Yeah. Entonces lo que dice el economista es que detener la economía también pone vidas en riesgo. Una técnica de comunicación es buena para llevar una discusión o un dilema en la dirección que uno quiere, es poner encima de la mesa las dos
corrientes extremas o las dos polaridades y sutilmente inclinarse por una de ellas, ¿vale? Dándole en este caso un efecto halo, ¿no? Lo que llamamos un efecto halo, es decir, la posición en sí misma habría que ver cuál es la más razonable, pero asignarlas a ciertas personas con ciertas características ya le da ese halo de más atractivo, sobre todo para ciertos colectivos, ¿no? Que es lo que seguramente es lo que se busca que suceda. Yes, but there does need to be a balance. Okay, you both agree balance is paramount. Theoretically, that's an easy choice. ¿Lo veis? Están de acuerdo en que tiene que haber un balance, ¿vale? Pero el truco es que el balance para cada uno es diferente y ya, digamos, el planteamiento se inclina por un tipo de balance. But leaders are now faced with very real and very tough decisions. Just last week, traditional sources for emergency funding had exceeded their limits. As new mechanisms are being discussed, entonces, los mecanismos de financiación ya se han agotado y hay que buscar nuevos mecanismos de financiación para todo esto porque es muy costoso. There is consideration as whether funds should primarily support health emergency response or prop up economies. Precisely. And we do need these funds sooner rather than later. Funding shortfalls are putting lives at risk and extending this devastating crisis. Again, we seem to agree. We cannot shortchange the health response, but I suspect we disagree when I suggest that some of these funds are best used to save jobs and critical industries. National leaders certainly. Entonces los fondos tienen que, de acuerdo al Juan Pérez, creo que se llama, tienen que ir todas absolutamente a lo que él llama el aspecto sanitario, mientras que el economista pide que se utilicen fondos para salvar empleos, apoyar, bueno, pues los problemas en la economía y demás. Have this on top of their minds during the ongoing debates. Look, I am not an economist or a politician for that matter, but as a physician, I am comfortable saying that our health response to CAPS cannot afford to wait for an incredibly complex debate about what sounds to me like history's. Como médico tengo que decir que no puedo esperar por un debate complejo y que hay que actuar ya rápidamente sobre el tema sanitario. Most expensive economic bailout. Thank you both, and we will be watching and listening for the outcome of these vital discussions. And certainly, the market is eagerly watching for any signs of hope. Okay, to go deeper on this, Dr. Pues ya está, el briefing, siguen con el briefing y luego ya trabajan. Veis aquí cómo van trabajando, van discutiendo sobre este tema. Que lógicamente hay un priming, aquí está el Christopher Elias de la Bill y Melinda Gates, ¿no? Y ya pues ellos van un poco, bueno, o bastante condicionados por ese briefing inicial, ¿no? Bien, y aquí vamos al siguiente segmento, que es el de la diseminación de información y el epílogo. Este es súper importante porque este aspecto es central, ¿vale? Y es lo que decía que lleva a la recomendación 7, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el Special Report de GNN. Alarming news emerging from social media companies today about the CAPS pandemic. Twitter and Facebook are reporting. ¿Lo veis? Aquí es súper importante esto. Hay una desinformación rampante, ¿vale? Se están encontrando en este guión con este problema de que hay una gran desinformación en redes sociales. They've identified and deleted. Entonces se han identificado un montón de cuentas que desinforman y se han borrado. Disturbing number of accounts dedicated to spreading disinformation about the outbreak. For more on this, we go to our correspondent, Catalina Parks. Entonces este es otro de los guiños progresistas, ¿no? Se llama Catalina Parks, esta reportera, que lógicamente es una actriz, ¿vale? Entonces nos va a dar una visión general de cómo esta en realidad crisis o pandemia de desinformación está afectando al tratamiento de la pandemia biológica, ¿no? Chen, these accounts were created by several state-sponsored groups intending to sow political discord. And some... Entonces dicen que estas cuentas las financian políticos locales o estados o, digamos, interesados en generar discordia. Entonces todas estas informaciones lo que hacen es generar
discordia y también pues, va a decir que hay gente que se beneficia económicamente, etcétera, ¿no? Individuals are seemingly seeking to gain financial advantages. Violence against healthcare workers Habla and que hay violencia contra los trabajadores de la salud. minority populations has been increasing. A recent riot highlights the real danger in these posts. Entonces, fijaros que hay digamos, toda una serie de movimientos relacionados con esa desinformación que está dando muchos problemas en la gestión. Countries are reacting in different ways as to how best to manage the overwhelming amounts of dis and misinformation Los diferentes países reaccionan distinto. circulating over the internet. In some cases, limited internet shutdowns are being implemented to quell panic. En algunos casos hay apagones limitados de Internet para evitar el pánico. Es decir, se limita el uso de Internet para que la gente no entre en pánico por esas informaciones falsas. Thank you, Catalina. For more on this, we are joined by experts on crisis communications. Y entonces ahora vienen los dos expertos en comunicación de crisis, que también aquí es importante fijarse porque tampoco esto no tiene desperdicio, ¿vale? Esto es central en lo que estamos viendo. Social media. Kevin McAleese and Sarah Lee. To me, it is clear countries need to make strong efforts to manage both and. Los países tienen que hacer un gran esfuerzo en gestionar la desinformación. Disinformation. We know social media companies are working around the clock to combat these disinformation campaigns. Las empresas de redes sociales están trabajando a tope para combatir estas campañas. The task of identifying every bad actor hay que identificar a cada mal actor, cada malo de la is película. Immense. And experts agree that new disinformation campaigns are being generated every day. This is a huge problem that's going to keep us from ending the pandemic and might even lead to the fall of governments, as we saw in the Arab Spring. If the solution means controlling y si la solución significa controlar and reducing access to y reducir el acceso a la información, I think it's the right choice. Es lo que hay que hacer. Os fijáis, ¿no? Eso está en el guión de la historia. ¿Vale? Lo dice un experto. Pero no olvidemos que lo han escrito unos guionistas que están poniendo encima de la mesa un escenario para que unos expertos opinen. ¿Vale? I agree with Kevin. This is a big problem and estoy de acuerdo, es un gran problema. Doesn't even account for the massive amounts of misinformation being generated by legitimate users about the pandemic. But it's not just trolls who are spreading the fake news. It's often. Y aquí es una cosa importante, dice que no son los trolls solamente los que están expandiendo las fake news, ¿no? Los bulos. Often political leaders themselves. Sino que son líderes políticos. Entonces esto nos lleva a una conclusión del guión bastante interesante que tiene que ver con controlar a los líderes políticos que siembran la discordia. Who's to judge what's real or not? ¿Quién va a juzgar lo que es real y lo que no? We trust every government to separate. ¿Vamos a creer a cada gobernante, a cada gobierno que decida por separado lo que es real y lo que no es real? Truth from lies? I think this is more than just keeping the bad information out. It's also no es solamente mantener fuera la información falsa. Also about making sure real public health information reaches the public. Sino que hay que asegurarse de que la información real, la verdadera, llega al público. News is found from outlets other than social media. News organizations, public health groups. Los grupos de salud pública, las organizaciones de noticias, etcétera. And companies need to help people take the right action. Tienen que ayudar a la gente a actuar de la forma correcta. To protect themselves by promoting accurate, real information about the outbreak. Okay, for more on this. Entonces hay que promover la información real sobre la pandemia. O sea, no solamente mantener fuera la información falsa, sino que hay que promover la que es la verdadera. Y bueno, han dejado esa pregunta ahí, ¿no? ¿Quién va a decidir lo que es verdadero? ¿Cada gobierno? ¿Cada uno va a decidir? No, tiene que haber alguien que decida lo que es real y lo que no. ¿Vale? Y esto es muy interesante porque plantea algo que luego hemos visto en la COVID-19, que es el monopolio total de la información. ¿Vale? Y todo aquello que no es versión oficial es bulo por definición.
sometido al silencio a ser posible, y cuando no es totalmente posible, sometido al descrédito continuo, ¿no? Asumiendo que hay una información oficial que es la verdadera y que es la necesaria para combatir la pandemia, porque han decidido que eso es los expertos y los que saben, y además no olvidemos que es global, ¿vale? Global GNN, que es algo global. We're going to get a briefing from our communications expert, Dr. Entonces, bueno, pues eso, esta experta en comunicación va en la misma línea, ¿vale? Hay que cortar la falsedad y promover como sea la información verdadera, y ese promover es de donde sale el eslogan de comunicación de la recomendación 7, que es flood the zone, inundar la zona con información verdadera. Y ahí viene inundar, comunicar lo que es verdadero y evitar aquello que es falso, sabiendo que yo soy el que decide lo que es verdadero y lo que es falso. Entonces, bueno, esta discusión, si escucháis la discusión de los expertos, es súper jugosa, porque por supuesto hablan no solamente de controlar la información, sino de condicionar adecuadamente las conductas específicas de las personas para que se ajusten a las directrices. Y bueno, es interesante e inquietante, ¿no? Porque, bueno, y aquí viene el epílogo, ¿no? ¿Cómo acabó esto? Entonces vais a ver que la estética nos resulta bastante familiar respecto a incluso a algún programa que se ve en alguna cadena española, ¿verdad? Y aquí una persona pues relata la conclusión, lo que sucedió, ¿vale? Y bueno, y todo respecto a un guión que a estas alturas pues ya nos resulta bastante familiar. Very highly valuable discussion. We'll take what you've advised, bring it to the attention of leaders, and we deeply appreciate all you have done here in these meetings. This is concluded. Great. So that concludes the exercise portion of the event. How did this pandemic turn out? Please. The outcome of the CAPS pandemic in Event 201 was catastrophic. Fue catastrófico. 65 million people died in the first 65 murieron, 65 millones murieron. 18 months. The outbreak was en 18 meses. Bueno, aquí no voy a parar mucho, pero bueno, es un relato totalmente familiar de catástrofe económica, global, sanitaria, etcétera, ¿vale? Y la pregunta que se hace al final es si eso se podía evitar, ¿vale? Si podíamos haber sabido más para evitar eso. Entonces, esa es la motivación de estos simulacros, el prepararnos para que cuando venga la pandemia, porque ellos siempre hablan de que la pandemia va a llegar, prepararnos, ¿no? small at first and initially seemed controllable, but then it started spreading in densely crowded and impoverished neighborhoods of megacities. From that point on, the spread of the disease was explosive. Within 6 months, cases were occurring in nearly every country. At first, wealthy countries with advanced healthcare and public health systems were primarily able to limit the spread of. Los países más desarrollados fueron capaces de controlarla al principio, pero luego ya no, porque les rebosó sus sistemas. The disease within their borders. As systems became overwhelmed, however, no countries were able to control its spread. And the disease affected people of all socioeconomic status, from the very poor to the extremely rich, from sanitation workers to CEOs and national leaders. The economic consequences were dramatic. Dramáticas consecuencias económicas. The high death toll and even greater numbers of sick hurt productivity in many industries. Manufacturers were having trouble filling orders, and countless companies in the service sector simply shut down. The global economy was in a free fall. La economía en caída libre. GDP down 11%. Con el Producto Interior Bruto con una caída del 11%. Todo esto nos suena, incluso hay cifras que son llamativamente precisas, ¿no? Stock markets around the world plummeted between 20 and 40% and headed into a downward cycle of fear and low expectation. Businesses were not borrowing, banks were not lending. Everyone was just hoping to hunker down and weather the storm. While nearly all businesses were affected, todos los negocios afectados, la gente no pide préstamo, los bancos no prestan, bueno, pues un caos.
Sectors were especially hard hit: travel, finance, service, manufacturing, healthcare, and insurance among them, with some major companies going bankrupt. And there Muchas compañías importantes quiebran. were seismic societal consequences Las consecuencias sociales son de seísmo, de terremoto, de gran terremoto. ¿Vale? Interesante. as well. The world saw large-scale protests and in some places riots. People were angry about the lack of access to healthcare and medicine, as well as government's inability to protect them from the disease. This led to violent crackdowns in some countries and even martial law. Bueno, crackdown o crisis, bancarrotas en diferentes países, incluso leyes marciales, bueno, gobiernos militares, autoritarios, etcétera, ¿no? O sea, un auténtico terremoto sociopolítico alrededor del mundo. Political upheaval became the rule across the globe. Bueno, y levantamientos, desórdenes públicos, ese tipo de cosas. Public lost trust in their respective administrations. Several governments fell, while others were Caída de gobiernos. Desperately striving to hold on to power. This spurred further crackdowns. Attempts to control media messaging, originally aimed only at health-related misinformation, became used increasingly to quash political dissent. Fijaros que hay una cosa interesante que dice, ¿no? Que el instrumento de controlar las noticias solamente por razones de la pandemia, teniendo en cuenta que la pandemia tiene todos esos aspectos políticos, económicos, etcétera, es decir, que la controlas todos los aspectos de las noticias, dice que se ha pasado a utilizar ese control de los medios para hacer un control político, ¿no? Un control de la disidencia, ¿no? O sea, está en el guión. Economists say the economic turmoil caused by such a pandemic will last for years, perhaps a decade. Y dice que esto va a durar una década. Justo ayer el director de la OMS, que está en la organización de este evento, dijo que, bueno, que esto va a durar una década, ¿vale? Hasta coincide el impacto, ¿no? Y creo que después ha dicho que va a durar para siempre, ¿no? Súper interesante, ¿no? Porque es como si la pandemia real que surge un mes después de esto respondiera como una especie de reality show al guión previo. Sabemos que los realities están guionizados, ¿verdad? Como si estuviera ya guionizado, con la particularidad de que los muertos han sido reales, ¿no? Y esa es una de las cosas que a mí me hacen pensar. The societal impacts, the loss of faith in government, the distrust of news, and the breakdown of social cohesion could last even longer. Y los problemas de cohesión social y demás pueden durar más que esa década, ¿no? O sea, que la onda expansiva de esta pandemia en el espacio es totalmente global y en el tiempo décadas. We have to ask, did this need to be so? Os suena, ¿verdad? Y la estética de esta presentación es que es prácticamente igual a un programa de un canal de televisión español. Bad. Are there things we could have done in the 5 to 10 years leading up? ¿Qué teníamos que haber hecho en los 5 o 10 años previos, ¿vale? A esta pandemia? Esta pandemia está en el futuro, en la mente de algunas personas es algo, o era algo inevitable. De hecho, hablan de la pandemia, no de una pandemia. To the pandemic that would have lessened the catastrophic consequences? We believe the answer is yes. So, are we as a global community? Fijaros, estamos como comunidad global, esto es muy importante, como comunidad global preparados para hacer el trabajo duro para prepararnos para esa pandemia. Now finally ready to do the hard work needed to prepare for the next pandemic. Aquí esto me parece súper relevante, ¿no? Parece que este ejercicio del 21 necesariamente debe seguir el 22, que está en el documento estratégico, en el Annual Report del grupo para la preparación de pandemias. Y la pregunta es, y además ponen como fecha límite septiembre del 2020, es decir, ya se tenía que haber producido. Entonces, si se ha tenido que producir, ¿cuál era el experimento? Bueno, mi hipótesis es que el experimento es el COVID-19. Con esa séptima recomendación,
que podéis ver en la web y que, bueno, lo podría ver en el clip siguiente, que lo expresan así, ¿no? Esas recomendación 7 es la del control total de los medios, que se hace evidentemente a través de los grandes grupos de comunicación y de las redes sociales. Y curiosamente ese control social se hace para que la COVID-19 siga un guión que es clavado al de la 21. O sea, es como si la COVID-19 fuera la 22 y juegan con los números, ¿no? Poniéndole COVID-19. Y eso es, no sé, a mí me cuesta mucho pensar que esto es casual y que este guión tan elaborado y con tantos matices y con los dilemas tan preparados, que bueno, si escucháis las conversaciones, que podéis hacerlo en la web del evento 201 que está disponible, veréis que en todas las conversaciones aparece todo, ¿no? Aparece pues esa previsión de conspiranoias, esa previsión de que la gente va a pensar mal de las farmacéuticas, o sea, todo está pensado, ¿no? Y todo está guionizado y reducido posiblemente a unas pocas líneas estratégicas que se imponen en todo el mundo, que una es el confinamiento, que es totalmente novedoso, que nunca se había aplicado y que en este guión sí que está, las mascarillas, ¿vale? Los test diagnósticos que mantienen en vilo a la población, incluso cuando lo gordo del contagio ha pasado, y la espera de la vacuna. La espera de la vacuna que, como decía el guión, la gente, bueno, pues quiere ponérsela aunque sea experimental. A mí la impresión que me da de todo esto, analizando de verdad con total honestidad esto, es que la COVID-19 es el 22 y que ha sido un ensayo. Además lo dicen en el documento, ¿no? Que hace falta uno de los ensayos tiene la liberación deliberada de un patógeno, ¿no? Y que se les ha ido de las manos. Con lo cual ha producido 600 y pico mil muertos y ahora no hay vuelta atrás. Es decir, lo que era como una especie de ensayo de incendio, ¿no? Se ha hecho con un incendio real que tenía que ser pequeño, pero se ha hecho grande. Y ahora pues ya es real. No hay vuelta atrás para decir, no, es que era un ensayo y era para aprender cómo prepararnos para la pandemia real, que no es esta de juguete, sino que iba a haber pues 60 millones de muertos, ¿no? Pues en este caso ha habido 600.000 y la cosa pues parece que se ha como liado mucho, ¿no? Y por otro lado, a mí me parece también que de alguna manera la COVID-19 es como el incendio del Parlamento alemán en Berlín, ¿no? Durante el tiempo, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es un gran incendio, en este caso es un incendio global, y en este caso el culpable es el virus. En aquel caso el culpable fue el Partido Comunista, aunque hoy en día todavía no se sabe quién lo provocó realmente, pero sirvió de pretexto, de apertura para que Hitler pudiera empezar a tomar unas medidas autoritarias que no disolvieron las instituciones democráticas, pero que de facto las redujeron a comparsa, ¿no? Algo cosmético. Y es algo parecido a lo que se ve que está pasando aquí, ¿no? Que bueno, las instituciones democráticas siguen vigentes. Aquí digo en España, pero en otros países la presión política va en la misma línea, aunque cuajen de una manera menos profunda, ¿no? Pero digamos que el estado de alarma y posterior post-estado de alarma lo que lleva es a un estado que, bueno, que dicta normas con un criterio sanitario para defenderse del coronavirus este. Bueno, viendo las cifras es bastante discutible la necesidad de todas esas medidas, pero bueno, van en línea con todo lo que se ha hecho, ¿no? Con seguir un guión. Y eso está desmontando derechos fundamentales y sobre todo ha desmontado de forma prácticamente total la libertad de información, ¿no? El debate público ha desaparecido porque todo lo que no es versión oficial es anatema. Los que tenemos dudas sobre las versiones oficiales somos ultraderechistas o somos desalmados, que queremos que la gente se muera y que queremos ir con nuestro aliento a expandir este terrible virus. Y el debate público
se ha reducido a cero. No sé si puede haber una democracia sin debate público, ¿vale? Creo que con esto hacia donde caminamos es hacia una autocracia tecnológica, mucho más parecido al régimen chino, que en estos momentos yo creo que posiblemente el 70 al 80% de la población lo desea, porque el miedo a esta pandemia es tan grande que lo que queremos es ser controlados para que el control nos proteja, ¿no? Y esa es la situación. Bueno, es algo que está ahí y que veremos en los próximos tiempos cómo evoluciona. Así que nada, muchas gracias por la paciencia. Os aseguro que esto lo hago pues con mi mejor intención y que no me resulta fácil, porque la verdad es que visualizar estos vídeos me produce emocionalmente bastante estrés. No disfruto con ello. Tengo una sensación de ser parte de un movimiento manipulatorio muy potente, muy bien llevado, y que mi conclusión es que la gran tecnología del futuro no son las tecnologías de la información, las comunicaciones, la inteligencia artificial, etcétera, sino el conocimiento de la mente humana, ¿no? Creo que aquí hay mucho conocimiento de la mente humana a nivel social, psicosocial, y que eso, pues está funcionando fenomenalmente, ¿no? Así que pues nada, un beso, cuidaos y mucha suerte y que vaya bien en los tiempos que se avecinan.